Hola Internet, muy buenos días desde Santo Domingo, soy Jon Arevalillo, bienvenidos a Even Podcast, capítulo 38, cuarta temporada ya, ¿quién lo iba a decir? Este producto que comenzó ya hace ya más de 3 años y bueno, siguiendo un poco nuestra tendencia a analizar casos de actualidad, ahora mismo hoy vamos a meter el bisturí en el cambio de modelo en los medios de comunicación. Ese va a ser nuestro tema y para ello tenemos como compañeros y como analistas en el día de hoy a David Ortiz. Saludos hacia Donosti. David, ¿qué tal? Muy bien, pues con muchas ganas aquí de aprender y aportar lo que podamos en este tema. Creo que estás en un marco incomparable, en un salón espectacular, decoración máxima, logo de Even. He cambiado el escenario, hemos subido un poco del escalón. Estoy copiando hacia a youtubers millonarios, un poco ya mostrando el salón, el ventanal. Pena que no se vea las vistas a la Concha, pero claro, es como hay contraluz. Bueno, no pasa nada, le meteremos el zoom en la edición y lo veremos más de cerca. A ver, tenemos viajamos ahora, se adelanta Ted, viajamos hacia Los Ángeles, presentamos a Teodor Nikolov. Ted, ¿cómo te sientes? ¿Qué tal? Bienvenido. Hola, pues muy bien, emocionado por poder hacer otro programa, mucho gusto estar con vosotros otra vez. Y ha sido un preprograma muy interesante, así que creo que hoy va a haber debate. Y veo básquet también con humor para debatir, de sonrisilla. Y nos vamos hacia Carabanchel Alto. Javier Solar. Javi, ¿cómo te sientes? ¿Qué tal? Bienvenido. Pues bien, hoy en Jueves Santo espero remontar el vuelo porque hemos tenido una etapa ciclista fallida en la que hemos caído al 60% de la etapa debido a que nos hemos sentado a comer y una cosa lleva a la otra y al final no hemos querido dar otra pedalada. Entonces quiero sentirme bien hoy y hacer un buen programa para al menos tener un buen día aprovechado y esas cosas. ¿Que teníais permiso hoy en Carabanchel? Podía salir un rato a una vuelta. Si esto es comunismo libertad, tío. O sea, aquí podemos hacer lo que nos haga el pito. Bueno, pues tras esta etapa ciclista del día de hoy vamos a empezar con la primera parte del programa y bueno, uno de los cambios en los modelos de los medios de comunicación al final fue cuando nació Internet. Previamente, pues la influencia de las personas o cómo las personas o la población se podía enterar de los acontecimientos era por los periódicos, los medios de comunicación que podía haber en ese momento, escrito, en papel. Y después, pues bueno, pues un poco desde la educación, desde las aulas y luego los mensajes que podía mandar el gobierno en esos momentos, pero claro, eran enviados a través de estos medios. ¿Qué pasa cuando nace Internet? Aquí empieza a cambiar un poco este modelo. David, ¿qué pasa cuando cambia Internet? Bueno, pues comentábamos en el preprograma, ¿no? Hablábamos del nacimiento de los teléfonos inteligentes o el acceso extendido a Internet. Y a ellos os nombraba un libro que es El precio de mañana, de Jeff Booth, que es un libro recomendado por Max Keiser. Aquí igual quizás alguno metido en el mundo de las criptomonedas, metido en el mundo de la economía alternativa, igual le suena. Y lo que señala Jeff Booth en su libro es que hay un fenómeno que nace a partir de Internet, que es el efecto red, ¿de acuerdo? Y este efecto red se extiende a diversos sectores de la economía y sigue extendiéndose. Y lo que viene a decir es que el valor, en cuanto el valor de un producto o un servicio, aumentará en la medida en la que haya más usuarios que hagan uso de ese servicio. Entonces, en el caso de
de los medios de comunicación, pues tenemos un ejemplo que podría ser YouTube. YouTube no serviría de nada si en YouTube contáramos únicamente con el contenido que a día de hoy tiene, pues no sé, por decirlo medio de comunicación, pues Antena 3. Saludos aquí a los compañeros de Antena 3. Si tuviéramos los contenidos que tiene Antena 3 en A3 Media, pues YouTube no tendría el mismo peso que tiene ahora, donde lo que sucede en YouTube a diario es que se generan 570.000 horas de contenido. Entonces, a partir de aquí, YouTube aglutina cada día más, un porcentaje mayor del total del contenido audiovisual que hay en las redes. Por lo tanto, habrá siempre siempre cubrirá mejor la necesidad de un espectador o de alguien que busque informarse de lo que lo hace un medio tradicional. Es imposible competir con esto. Y además, bueno, pues el efecto de red lo que consigue es que cada vez, no es que la unidad sea más barata, sino que realmente tu coste es prácticamente fijo y son los usuarios que reproducen sus contenidos los que trabajan por ti, prácticamente, ¿no? Bueno, en definitiva, es este efecto de red el que es el punto de partida, donde hay otros ejemplos, como puede ser Google News. Y comentábamos antes, aquí no tenemos un Google News potente, pero tenemos algo similar. O bien otras plataformas, como pueden ser Medium, ¿no? Para divulgar otro tipo de contenidos que son igual más de tipo académico. Pero en definitiva, hemos pasado de un mundo donde hay grandes conglomerados de comunicación que se dedicaban a generar economías de escala a través de las cuales compraban más y más medios de comunicación y contaban con una plantilla mayor de periodistas y con pues, unos medios para grabar sus contenidos, unos medios para reproducir sus contenidos cuando es en papel, pues imprenta, etcétera, a otra cosa completamente distinta, ¿no? Que es lo que tenemos ahora y es lo que vamos a compartir con nuestros oyentes. La media docena de oyentes. Nuestro efecto de red. Javi, ¿tú qué opinas de este cambio, ¿no? que ocurrió cuando nació Internet? Bueno, esto es lo que nuestro gran admirado Schumpeter denominaba la destrucción creativa, ¿no? Yo, si tuviera que hacer un paralelismo histórico, que me encanta ponerme en modo coñac puro y monóculo, yo lo compararía un poco con el surgimiento de la imprenta. Lo podríamos llamar un resurgimiento de imprenta o como queráis. ¿Qué pasaba antes del surgimiento de la imprenta? El único medio de divulgación eran los libros, universal, que se pudiera decir. Hombre, siempre estaba el que estaba con una campana dando las noticias en el pueblo, pero bueno, eso era algo muy local. Entonces, ¿qué pasaba antes? Que la traducción y la divulgación de libros se hacía de manera manuscrita y en la mayoría de los casos quedaba relegada al clero. Con el surgimiento de la imprenta, eso se barre completamente y una persona que sepa leer y escribir puede comprar una imprenta y divulgar sus libros o lo que quiera, y eso contribuyó, pues, por ejemplo, a que una corriente religiosa tan importante a día de hoy como es la protestante nunca hubiera sido capaz de extenderse tanto si no hubiera sido por la imprenta, por ejemplo. Entonces, a día de hoy pasa algo parecido. Previamente a los 90, que cuando Internet se convierte ya en un producto de masas, un producto de consumo, aunque también es decir que entre los 90 y los 2000 tampoco es que estuviera muy extendido, igual en algunos países del árbitro anglosajona sí, pero bueno, en España yo hasta el 2000 no me instalaron el modem, así que pasa lo mismo. O sea, hay una serie de grupos de medios de comunicación, pocos, con una plantilla de profesionales increíble y que dominaban la opinión pública, monopolizaban la opinión pública, se decía de qué se tenía que opinar
daban las noticias y bueno, pues tú, yo me acuerdo cuando era pequeño que tú cogías la tele y tenías 6 canales, o bueno, 6 y medio porque el Plus estaba codificado a veces, pero bueno. Pasa lo mismo con los periódicos. ¿Qué pasa? Que cuando Internet empieza a ser un producto de masas y mucha gente, muchos creadores de contenido, mucha gente creativa lo ve como un arma o como una herramienta, mejor dicho, para generar contenido sin atravesando una enésima parte de todas esas barreras de entrada, porque si tú quieres ir a trabajar a un medio de comunicación, o eres el hijo del dueño, o has pagado su máster, o olvídate, o sea, cualquiera, nosotros ahora mismo lo estamos haciendo, cualquiera de nosotros con unas barras de entrada muy mínimas puede convertirse en creador de contenido. Y eso pues ha hecho que pues no cambie el juego, cambien las reglas completamente. Y bueno, pues eso es básicamente el panorama actual. ¿Esto qué puede generar? Pues un cambio de ciclo de que, pues bueno, de que pasemos de que la opinión pública no esté tan monopolizada, que es lo que quería decir al principio. Sí, a nivel de eso, bueno, antes comentábamos que al final los medios de comunicación tradicionales pues se han convertido en grandes empresas dirigidas también por corporaciones, ¿no? Entonces, al final, ese contenido queda limitado siempre a qué tipo de información poder transmitir. Por ejemplo, si hay los medios de comunicación se financian muchas veces por publicidad, y puede ser un 60-70% de su balance, los ingresos son publicidad, entonces no puedes anunciar nada en contra de esos anunciantes a pesar de que haya una noticia que tumbe realmente a un anunciante, ¿no? O de los incluso accionistas. o los accionistas, por otra parte, claro, que de repente hay una empresa que ha provocado un desastre natural y es uno de los accionistas y no puedes publicar una noticia o no lo puedes publicar de la manera que debería, ¿no? Que debería influenciar a la población. En ese sentido, TED, por ejemplo, claro, están cambiando el formato, es decir, se crean YouTube, se crean otro tipo de plataformas, pero a nivel de la información que se tiene ahora a disposición de la población, ¿qué salto, ¿no? Ha dado, ¿no? estas nuevas tendencias? Bueno, yo creo que aquí hay un concepto de branding, ¿no? Que se está reinventando y que todavía está en modo desarrollo, ¿no? No sabemos realmente cómo va a terminar, pero o sea, si te fijas en la función que tiene un medio de comunicación masivo, que es de informar a la sociedad, de interpretar los eventos y las noticias, de instruir incluso, ¿no? a la sociedad o formarla, ¿no? Para cómo entender ciertos conceptos técnicos que pueden ser económicos o de ingeniería con el canal de Suez o de cualquier otro ámbito, ¿no? De moda o de saber estar o de igualdad, etc. También tienen una función de cohesión, ¿no? De la sociedad, de que todos más o menos nos sintamos en el momento, en el zeitgeist, que dicen los anglosajones o los alemanes, y también en parte diversión, ¿no? Entonces, los medios de comunicación tradicionales tienen una responsabilidad ética y moral de hacer esas funciones de una forma transparente, ¿no? Al fragmentar todo el sector y claro, al abrir el acceso a prácticamente a cualquier persona a que sea creador de contenido, que es lo que hemos comentado anteriormente, se rompe ese vínculo, ¿no? Porque, claro, ahora el efecto de red tiene un peso muchísimo mayor sobre qué tipo de noticias y qué tipo de fuente vas a considerar para informarte. En el sentido de que si mucha gente considera una fuente en particular como fehaciente o simplemente la considera divertida y la consume, eso crea un efecto de red muy grande en el que atrae más consumidores, ¿no? O más visitantes de esa página web, puede ser vídeo o lo que sea, o cualquiera que fuera el medio.
Y eso lo vuelve más popular todavía, entonces se crea la sensación de que la información que se está presentando en ese sitio es buena, ¿no? O fehaciente. Entonces, eso, por ejemplo, ¿cómo lo contrastas, ¿no? con la realidad? O sea, creo que es mucho más fácil tener 4 o 5 medios de comunicación principales cuya línea editorial puedes seguir y más o menos, pues, contrastar tú mismo, ¿no? Hacia dónde van los tiros o hacia dónde va, cuál es la intención, ¿no? del publisher. Y cuando tienes miles y millones de fuentes de información que al final consumes un porcentaje ínfimo de todo lo que tienes a disposición y la decisión sobre qué consumir ni siquiera es tuya, porque estás consumiendo lo que consumen las masas, lo que consumen tus amigos, lo que le has dado de información al motor, a la plataforma, ¿no? Que te sugiere las noticias, etc. Es imposible. O sea, es imposible contrastar toda la información hoy en día, ¿no? Y eso un poco creo que ha arrastrado a los medios tradicionales de información a generar ese tipo de contenido también. Fíjate, Ted, voy a decir un detallito que se me acaba de ocurrir ahora. A nivel de contenido de un medio tradicional, por ejemplo, no sé si se puede decir el nombre de los periódicos, pero voy a decir un periódico que yo leo mucho y que de repente pues aparece en la portada y con una noticia, ¿no? Entonces vas pasando hacia abajo, entonces noticia importante, un poco menos importante, y en la sexta noticia importante, en la parte derecha, la isla de las tentaciones. Un link ahí. Con este programa yo no sabía que existía eso, desde República Dominicana no esto. Parece ser que es como un gran hermano, ¿no? En una isla que lo dan en español. Alguien en mi casa lo ve, así que... Y yo no sabía que existía. Y la sexta noticia más importante de ese periódico era la isla de las tentaciones. Es decir, tienen que mezclar contenido mediático y contenido de barato, pero muy, muy mediático, muy productivo, muy rentable, ¿no? Entonces, claro, yo me quedo un poco alucinado, ¿no? Como hacia dónde van, ¿no? los medios. Bueno, voy a meter un pequeño inciso súper rápido antes de darle la palabra a David, porque me acabo de acordar de un bit de información de trivia hablando de la isla de las tentaciones, que, bueno, mirando fuentes de ingresos de publicidad y qué tipo de publicidad es la que realmente genera más ingresos en los medios de comunicación en general, descubrí que el product placement, ¿no? Ha ido ganando importancia con el tiempo, ¿no? O sea, el product placement es cada vez más importante en la generación de ingresos, porque, claro, es una forma mucho más directa de vincular al medio, a la persona que está dando la información, con el producto en sí, ¿no? Es una forma de publicitarlo casi directamente con tu nombre, ¿no? Y el product placement casi que nació con el reality de supervivientes en Estados Unidos en el año 2000. O sea, fue el primer show, ¿no? que se basó en el product placement principalmente como generación de ingresos, y se vio que eso realmente funcionaba, ¿no? Y luego se ha ido dispersando por todo el resto de la industria, y hoy tú lo ves como sexta noticia más importante porque, claro, genera un huevo de pasta. Sí. Es increíble. Es increíble. Pero bueno, no sé, David, ¿qué puedes añadir? De la noticia más relevante, ¿no? en el diario, fijaros que los periódicos, pues bueno, con sus limitaciones, pues hay ciertas cosas que pueden hacer, ¿no? Ellos saben qué es lo más leído. Por ejemplo, en el caso de un diario local de San Sebastián, bueno, de Guipúzcoa, y noticias de Guipúzcoa, pues yo muchas veces cuando accedo, porque es un diario donde no hay límite a la hora de consultar artículos, entonces, bueno, pues puedes entrar a lo largo del mes y accedes, y en la columna, en la parte derecha de tu pantalla, pues puedes ver cuáles son las noticias más vistas, que es algo, vamos, horrendo. O sea, realmente
La noticia más vista, por lo general, entre las 3 primeras está algo de La Real. O sea, pues, por lo general es, oye, pues fíjate que, bueno, pues entrenamiento de La Real con lluvia. O sea, es la tercera más leída. Luego, entre la primera y la segunda, pues habrá alguna muy morbosa. O sea, la más morbosa que te puedes imaginar, que es muy similar a las que te encuentras en los faldones, ¿verdad? Que te encuentras esas noticias que dices, madre mía, pero esto quiero clicar aquí, por favor. Esto es algo que nunca había imaginado que pueda pasar, ¿no? Y luego, pues hay también, pues puede haber una que sí que es de interés general, ¿no? Y luego, además, al hilo de lo que íbamos comentando, John, hay un tema que has señalado, que es cómo se condiciona un periódico cuando publicita, ¿no? Pues a ciertos, pues tiene empresas que son de alguna manera sus patronos, ¿no? Al final, el que se publicita ya es un patrón. Y dices, bueno, eso condiciona mucho el diario. ¿Y qué está pasando con YouTube, ¿verdad? Que se ha convertido en este macrofacilitador de contenido que ha vetado ciertas palabras. Por ejemplo, nosotros tenemos la suerte de ya ser considerados explicit en varias plataformas, por lo cual no tenemos problemas a la hora de decir coronavirus, por ejemplo. Sí, nos hemos ganado el explicit ya. Muchos dicen no para decir eso. O podemos decirlo porque no pasa nada, no nos afecta realmente, ¿no? Pero fíjate la cantidad de canales que dicen, no, pues la situación actual, y que no pueden decir coronavirus. Y dices, madre mía, pero no podemos decir, o sea, no puedo, se parece que es la libertad, ¿no? Está todo, pero en el fondo viene condicionado por una plataforma que tiene mucho más poder de lo que tenían los medios de comunicación aislados, ¿verdad? Y ligado, bueno, un poquito, otro tema que levanto la mano, así, no sé si me he visto, levanto la mano un poco civilinamente, la atomización del medio, ¿no? Eso es algo que quizás poner encima de la mesa y a comentar. Cuando decía Ted que tenemos de alguna manera, no sé qué palabra inglesa, no te he entendido bien que has utilizado, pero es el sentirte conectado al todo, ¿no? O el sentirte conectado a una comunidad a través de la actualidad, ¿no? A través de lo que sucede, y todos estamos en una onda similar. ¿Cómo esto es atomizado? ¿Y qué derivadas puede tener esto, verdad? Si cada uno, bueno, sí, puede ser cada uno, o puede haber realidades, pues, muy fragmentadas. O sea, mi realidad y mi actualidad es muy distinta a la que puede tener otra persona que vive en el portal de al lado mío. Entonces, claro, esto es una situación que es nueva y sí que me parece muy interesante. Es que es algo interesante. Muchas veces decimos, por ejemplo, yo ahora estoy realizando, me apetece de vez en cuando escribir, y tengo un artículo que ya publicaremos en algún momento, que es como el error del sentido común, o todavía no sé cómo titularlo, de que muchas veces decimos, por sentido común, esto es así. Pero realmente el sentido común para cada persona es diferente, para cada cultura es diferente, en cada país. Aquí en República Dominicana hay ciertas cosas que son normales, y en España ese tipo de cosas chocan porque allí se ha dicho otra cosa. Entonces, creo que ese sentido común o esa única realidad que nosotros pensamos, creo que no existe. Hay múltiples realidades, a pesar de que veamos las cosas muy claras, de que yo veo claro y esto es así, pero hay otra gente que lo ve de diferente manera porque su contexto de vida es diferente, ¿no? Entonces, yo estoy aprendiendo un poco también a ver otro tipo de visiones, ¿no? Por parte de las personas. Javi, no sé si a raíz de lo que han comentado quieres decir un último apunte. Sí, que toda esta descentralización del consumo y de la generación de contenido, tanto por la oferta como por la demanda, un poco en relación a lo que habéis comentado, sí que contribuye un poco, no sé si esto lo hemos hablado en otros episodios, a la polarización de la sociedad, porque tú imagínate una muestra de poblacional de 100 millones de habitantes, o vamos a poner ejemplo España, 46 millones de habitantes que hasta los años
2000, me atrevo a decir 2010, toda la información que ellos recibían pasaban por los mismos filtros. A ver, había una miriada de diarios, de periódicos, desde, yo que sé, La Razón hasta, si me apuras, Público, que sí que informaban bajo su propia línea editorial, pero informaban al fin y al cabo, ¿no? O sea, luego también lo mismo de la televisión, desde Televisión Española hasta La Sexta. Pues eso. ¿Qué pasa a día de hoy? Pues que esto se ha multiplicado por 50 millones. O sea, tú ahora mismo puedes ir a YouTube o puedes ir a Twitter y bueno, pues si antes te podían contar A, B o C, ahora tienes de la A a la Z. ¿Y qué pasa también? Que con este efecto de red y con este nuestro propio sentido común y lo que yo pienso no es... Tú poco a poco vas retroalimentando una especie de cámara de eco que al final YouTube te va únicamente a poner las cosas que has estado buscando. No te va a poner otra fuente que igual dices, hostia, pues este tío piensa, no sé, voy a intentar challengear esto un poco, no sé, o sea, de alguna manera, y esto ya hay estudios que lo demuestran, en Estados Unidos, por ejemplo, que la polarización incluso en las propias decisiones del Congreso de los Estados Unidos, o sea, a día de hoy hay menos quórum, igual que pues, un republicano o un demócrata, pues igual podía votar lo contrario, pues porque él lo ve bien o así, pero es que a día de hoy eso ya se ha reducido muchísimo. Es una muestra de lo que estoy contando. Entonces, tú vas a Twitter y Twitter te va a mostrar los 5 o 6 que sigues y te va a contar su mierda en función de lo que ellos piensan, pero no te va a poner la otra versión o así. Entonces aquí, claro, yo no sé esto en unos años si se podrá traducir en unas consecuencias serias o no, pero... Y esto en España se ve muchísimo, o sea, tú... Sí. El panorama político está muy, muy polarizado. Yo creo que es en parte por estas cámaras de eco. Yo por mi parte intento fastidiar el algoritmo y soy muy de buscar de todo, pero a ver, no sé si en las oficinas de Silicon Valley si me habrán puesto en algún tipo de perfil, pero en plan, toca huevos, pero troll. Eso es. Troll total. Pero sí, yo sigo desde youtubers afines a Vox hasta peña marxista, tío, en YouTube, por ejemplo. Y me salen todos, pero ¿qué pasa? Que no te va a ofrecer, no sé. Una persona que es muy de izquierdas le va a salir cosas muy de izquierdas. Y una persona muy de derechas le va a salir cosas muy derechas. Sí que es verdad que es lo que él quiere, pero no es... No sé, tú antes puedes ser muy de izquierdas, pero de vez en cuando te topabas en Antena 3 o al revés, o en La Sexta, ¿sabes? Y de alguna manera, pues aunque sea por cambiar de canal porque la peli que estabas viendo está en anuncios, pues al menos, yo qué sé, tío, pues tenías que ver a echar bilis de Antonio García Ferreras o algo así, pero yo qué sé, al menos pasabas por ahí, es que hoy ya ni eso. Pues Javi, has tocado un poco, has hecho un poco el preludio de la segunda parte del programa, que bueno, vamos a empezar por TED y te voy a lanzar un poco una pregunta, va a ser un desafío, porque vamos a juntar el control de masas a nivel de medios de comunicación con todo lo que dice Javi todo el contenido que hay. Pero claro, se crea de repente una especie de mucha información, información no contrastada muchas veces. Entonces, claro, a nivel de ese control de masas que antes pues los gobiernos tienen los medios de comunicación bajo control o tienen un medio de comunicación para difundir sus ideas y sus proyectos, de repente puedes crear en Internet todo tipo de contenido. Entonces, vamos a tratar de juntar la idea esa del control de masas con la regulación o de la no regulación de toda esta información que hay en Internet. ¿Hasta qué punto interesa regular? Y eso es un tema importante, es un tema muy amplio, vamos a tratar de reducirlo y simplificarlo un poco. Bueno, sí, yo creo que, bueno, primero que todo,
puntualizar una cosa, ¿no? Que los medios de comunicación son el cuarto poder precisamente porque no están en la cama con el gobierno, o eso dicen, ¿no? Yo soy un poco anti teorías de conspiración, pero me gusta coquetear con ellas, entonces muy abierto a hablar de ese tema. Una cosa para vincular con lo que decía Javi y David anteriormente, yo creo que se ha roto un poco el monopolio de los medios de comunicación siendo la fuerza dominante que crea tendencias, ¿no? que crea gustos. Precisamente porque ya no existe un monotema o dos monotemas o tres monotemas que son los que están en el día a día del medio de comunicación. Además hay como varios niveles, ¿no? O sea, están los eventos del día, que son 2 o 3 cosas que han pasado hoy, que son las más importantes, ¿no? Enfocaros en esto. Están los temas de la semana, ¿no? Que es algo en desarrollo, que tiene un principio y fin un poco más alargado en el tiempo. Luego están en los mensuales y luego están los anuales, digamos, que es, por ejemplo, ¿a dónde vamos como país o como sociedad o este gobierno, etcétera, ¿no? Entonces, me preocupa a mí un poco la mercantilización de los temas en sí, de los que estamos hablando. Y con mercantilización no me refiero a que se genere un mercado o ingresos, etc. No me refiero a la parte monetaria, sino a la parte de que la decisión de qué información se produce y qué tipo de información se consume y a través de qué medio, ¿no? Sea escrito, radio, televisión o visual, se ha mercantilizado en el sentido de que el efecto de red ahora tiene un peso brutal en qué tipo de información se va a producir. Y voy a poner un ejemplo actual, ¿no? El año pasado, el tema mensual, digamos, que casi se convierte en el tema anual también, era no el coronavirus, sino el Black Lives Matter, ¿no? O sea, coincidencialmente, ¿no? En paralelo con el coronavirus, tuvimos un pico de casos de abusos a poblaciones minoritarias en Estados Unidos que empujaron a un movimiento social brutal, ¿no? Entonces, ahora, si lo miras en retrospectiva, ese movimiento durante ese año 2000, esa noticia de Black Lives Matter compite con la noticia anual del COVID y los efectos del COVID, que además es una noticia mensual, que además es una noticia semanal, que además es una noticia diaria, ¿no? El COVID, es todo. Luego también compite con el feminismo y todo temas de igualdad, y no solo de la mujer, sino todo el resto de los colectivos bueno, que se han quedado con el abecedario, LGBTQ, no sé hasta dónde hemos llegado. Yo 100% a favor, pero es el abecedario. Aclárense. Y además compiten ahora mismo con temas de abuso a otras minorías, que son los asiáticos, ¿no? En Estados Unidos, que está cada vez ganando más relevancia en la conversación diaria, y que además compiten con temas históricos de abusos o desigualdades hacia minorías latinas en Estados Unidos, que además compiten con la desigualdad de ingresos intergeneracional, con los millennials, con los baby boomers, que además compiten, y de repente te das cuenta que es muy difícil elegir, cuál es el tema que une, más prioritario, que une a la nación, que deberíamos de atajar, ¿no? Porque de repente tenemos 10 problemas que todos son importantes, ¿eh? O sea, yo no creo que ninguno sea más importante que el otro o menos. O sea, obviamente todos esos problemas se tienen que resolver, ¿no? Tanto el gap generacional como el de género, como el de etnias, como el de... Pero no se puede hacer todo a la vez, ¿no? O sea, sería mucho más eficiente ir haciéndolo uno por uno. Pero ahora, como está mercantilizado, todos esos temas compiten por nuestra atención en un mercado, ¿no? En un mercado que está online y que cada actor y cada beneficiario intenta mover la balanza hacia su propio favor, ¿no? Entonces ahí, de repente, la responsabilidad de filtrar y de elegir qué información o qué tema va a ser el prioritario para el día, para la semana, para el mes, para el año, para la nación, recae sobre el consumidor,
y no sobre no existe ya un filtro, no existe un decisor intermedio, que eran los medios de comunicación anteriormente, que digan, vale, de todos estos temas que vamos a informar, en la primera página van a ir estos 5. Y además, en la mitad de la primera página va a ir este tema, que va a ser el más importante del día y luego de la semana y del mes, etcétera. Porque lo vamos a repetir en el periódico, en la tele, en la radio, etcétera. Y además, yo no sé si vosotros veis todos los medios de comunicación, pero yo sí consumo periódicos, radio y tele, entonces me doy cuenta que la misma noticia, dependiendo del medio, ya no solo del autor, sino del medio, también cambia. O sea, la forma en la que se enfoca una noticia, ¿no? O sea, no es lo mismo leer la noticia en el periódico diario que leer la noticia en una revista semanal, que leerla en una revista mensual. Y que leer un libro sobre el tema, ¿no? Claro, se sacan conclusiones diferentes respecto a cómo se escribe una información a veces, ¿no? Puedes sacar una conclusión diferente porque tu conexión emocional con la noticia es diferente dependiendo de cómo la consumas, ¿no? O sea, no es lo mismo que me escriban un artículo sobre la muerte de George Floyd, describiendo cómo estuvo 9 minutos en el suelo con el cuello doblado, con una rodilla en la cabeza, que me lo cuenten en la radio con una voz solemne, que me enseñen la imagen, ¿sabes? Del tipo en el suelo. O sea, es como que me consiguen 3 respuestas emocionales diferentes sobre la misma noticia. Me estoy acordando, Ted, de una noticia, lo comentaron en Economía Directa, un saludo a todos, Juan Carlos, Jordi, Joseán, todo el equipo, Juan Carlos Bermejo, etcétera, Víctor García, y Sergio también, como contertulio. Dijeron una vez que sacaron en un periódico de Madrid una noticia que ponía un atracador de bancos llega un atracador de bancos de Podemos llega al gobierno o algo así, porque era una persona que había tenido un antecedente penal por alguna cosa de tiempo, pero un periódico publicó eso. En los 80 además era, o algo así. 80, Javi, ¿sabes? Pues eso, entonces, claro, dicen, mira, un periódico dice, pues el señor tal, llega al Congreso de los Diputados con el partido de Podemos. Pues este señor tiene unos antecedentes penales, pero pues ha tenido un proceso de reinserción y eso ya ha dejado atrás, ya es un intelectual y tal. Lo puedes ver de esa forma o decir, no, un atracador de bancos llega al Congreso. Entonces, claro, dices, lo que quieres informar ahí es, alguien ha llegado al Congreso, perfecto, o sea, el Congreso tiene un nuevo participante, perfecto. Pero claro, algunos han dicho que es un delincuente para que una masa lo odie, ponen el nombre de Podemos también para los que odian a Podemos y luego los otros pues tratan de suavizarlo de alguna forma. Entonces, claro, es la misma noticia, pero es que la consecuencia de cómo escribirlo es muy diferente. Y es algo que... La verbalización, lo que se llama. No, y eso yo en los medios lo saben, lo dominan. Y antes nombrabas una empresa o una plataforma que genera contenidos, ¿verdad? Que genera contenidos sabiendo perfectamente cómo hacer que los contenidos calen y que se convierte casi en una especie de... No sé, es una plataforma no son fake news, es de información, pero así al por mayor, ¿no? No sé si lo puedes extender un poquito lo que nos comentabas en el programa, Ted. Sí. Perdón, no he oído tu pregunta. Sí, me refería a estas plataformas, no sé, esta empresa que lo que hace es generar continuamente contenido. No sé, yo no la conocía. No sé, yo tengo una amiga que genera contenido para pequeñas empresas, pero que no sabía que había una macroempresa que está generando contenido en general y atendiendo un poco a las tendencias, atendiendo a qué es lo que se va a demandar, ya se adelantan y luego facilitan ese contenido a empresas, a medios. Es muy curioso porque la empresa se llamaba Demanda, ¿no? O sea, ese era el nombre de la empresa, Demanda. Entonces era una empresa que sigue existiendo, ahora se llama Leaf, como hoja, y es una empresa de generación de contenidos que lo que tiene es
contratados o subcontratados un montón de autónomos, que es gente profesional del mundo audiovisual, pero, o sea, pueden ser no solamente audiovisual, también periodistas, diseñadores, o sea, todo tipo de creadores de contenido. Y la empresa lo que hace realmente, o sea, su modelo de negocio real es que ellos tienen un motor de búsqueda o un motor de análisis de tendencias actuales que bueno, analiza datos de búsqueda de Google y de Bing y de Apple y de los teléfonos móviles y de las redes sociales, etcétera. Y identifica las tendencias del día, de la semana, del mes, del año, etcétera. Y se intenta anticipar a la siguiente. Es decir, ellos tienen un timeline en el que intentan identificar causa-efecto y ver cuál va a ser la siguiente tendencia. ¿Por qué? Así ellos generan contenido para la siguiente tendencia antes de que esa tendencia ocurra. Y como os decía un poco en el programa, ¿no? O sea, si lo que identifican es que en primavera del 2021, con la apertura de todo otra vez, ¿no? Según nos vacunemos todos, y en verano, pues va a haber un pico otra vez de interés en el pádel, ¿no? Entonces, como están seguros de que lo han identificado bien, pues van a apalancar toda esa capacidad que tienen de generación de contenido para producir un montón de artículos de blog hablando sobre el pádel, tanto de técnica como de equipos, accesorios, palas, lugares donde lo puedes hacer, tipos de entrenamientos, entrenadores, niveles, asociaciones, lo que fuere, vídeos sobre cómo jugar mejor, cómo pegarle la pelota, no sé qué. Entonces van a generar un montón de información sobre eso y según llegue el momento de la tendencia, ¿no? Cuando llega ya el pico de subidón de consumo de ese tipo de contenidos, ellos realmente obtienen demanda porque ya lo tienen listo. Y todos los medios de comunicación y todos los distribuidores de comunicación, todos los canales e incluso las plataformas, algunas veces, pues pagarán por ese contenido para obtenerlo al tiro y no tener que tener... Sería de alguna manera una especie de minority report del contenido bueno, informativo, ¿no? Sí, solo que no tiene ningún tipo de principio ético o legal, ¿no? Es simplemente lo que las masas decidan consumir en el futuro, ¿no? O sea, no, ellos tampoco te van a decir que no, ni lo van a censurar, ni te van a intentar condicionar la opinión, creo yo, por lo menos, en ese caso particular. Y lo que buscan es clickbait, ¿cómo se llama? Clickbait, ¿no? Es un poquito el clickbait, la atracción, entiendo que tendrán sus titulares atractivos, etcétera. Cosa que no hacen quizás los medios de comunicación. No, porque ellos no pueden... Lo han aprendido a hacer, ¿verdad? Ellos no pueden competir con eventos, ¿no? O sea, ellos no saben lo que va a pasar mañana, entonces tampoco no pueden generar la noticia antes de que suceda, ¿no? En algunos casos sí, ¿eh? O sea, hay medios de comunicación que sí lo hacen, especialmente en los mercados financieros. Está muy de moda, ¿eh? O sea, no sé, hay algunos blogs muy famosos, los más famosos son, bueno, aquí un shout out a MarketWatch, Seeking Alpha, etcétera. Entonces, ¿qué hacen? Pues producen un artículo y dicen, la acción de Tesla ha subido hoy por estas razones, ¿no? Y la acción de Tesla ha bajado hoy por estas acciones. Entonces, hoy siendo mañana, ¿no? Entonces, lo escriben hoy, el artículo, llega mañana, la acción baja, sube, tiro uno de los artículos. La acción baja, tiro el otro de los artículos. Y están prehechos. O sea, ¿por qué? Porque el primero que escriba sobre por qué la acción subió o por qué la acción bajó es el que gana, ¿no? En la guerra en el pulso de conseguir visualizaciones. Y aquí pero bueno, es cierto que, para responder tu pregunta, es cierto que Demand o Live están mucho, como no se dedican, ese no es su negocio realmente, están mucho más orientados a noticias que son de tabloide, un poco, ¿no? Y aquí yo venía un poquito lo que comentábamos antes, ¿verdad? De esta situación de los medios de comunicación tradicionales que dicen, bueno, estamos generando contenido de calidad, vosotros
Google, Facebook, bueno, quien sea, solo nos facilitáis una plataforma, pero no os mojáis con la creación de contenido de calidad, que es lo que hacemos nosotros, nos tendríais que abonar por este contenido. Sí, o sea, ese es el debate actual, ¿no? O sea, una plataforma de contenidos, como puede ser Facebook o Google o Twitter o incluso YouTube, donde la gente puede subir cualquier tipo de información, sea la persona que la sube, el creador o no, ¿no? Porque puedes subir cualquier cosa que haya creado otra persona también. Es muy difícil, además, hacer de policía de eso. Y bueno, esas plataformas, bueno, tienen una doble, un doble objetivo, ¿no? Primero es crear ruido alrededor de la noticia y segundo, beneficiarse, ¿no?, de ese ruido, ¿no? Generar el ingreso. Entonces, por una parte, le ayudan al medio de comunicación que ha creado la noticia a conseguir más visualizaciones y a conseguir tráfico en Internet, pero por otro lado, se está beneficiando de un trabajo de otro, ¿no? Cuando lo único que ha hecho es difundirlo más que lo que estuvo difundido originalmente. Entonces es muy difícil establecer el precio de eso. Aquí, Es decir, permíteme, voy a parar el tema porque vamos a comentarlo en la parte 3, que no voy a anunciar para mantener un poquito pensaba que David me estaba empujando hacia la parte 3. Vamos a esto porque, bueno, me habéis puesto de moderador, entonces pues tengo la potestad de crear una sección. Entonces, vamos a crear una sección que se llama Minuto Even. Tenemos 1 minuto para responder y tirando del último hilo de la parte 2 que estábamos hablando de eso, de la regulación un poco del contenido dentro de Internet y los contenidos que pueden emitir los medios de comunicación. Entonces acaba de salir una sentencia hacia Pablo Hasél de pues una condena por insultos a la corona, etcétera, etcétera. Pero, siguiendo un poco con esto, hay contenido que los medios de comunicación emiten y que también incitan al odio o provocan una alteración negativa en la sociedad, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto esta sanción a Pablo Hasél puede afectar en algún momento a una regulación del contenido en Internet y de los contenidos de los medios de comunicación? Javi, minuto. Bueno, para empezar, yo personalmente no creo que la injuria debiera ser un delito sancionable. La calumnia sí, pero la injuria no, que es lo que le quieren acusar a este chaval. ¿Hasta qué punto eso debería regularse? Pues respondiendo un poco a mi reflexión personal, yo creo que ningún punto, vamos. Tú personalmente puedes decir que, yo qué sé, que vamos a ponernos un poco disclaimer, no es mi opinión real, los judíos son el mal. O sea, tú lo puedes decir. Otra cosa es que digas hay que matar a todos los judíos, que eso ya sería un poco más hardcore, pero yo creo que el mero hecho de que parezcas un pirado ya es motivo suficiente para no meter las manos allí, porque simplemente la sociedad, en plena consciencia, debería trasladar a este tipo de gente o este tipo de comentarios al más puro ostracismo público. O sea, que tú digas que eres un tío que está pirado, pues como la gente ve a OK Diario, por ejemplo. O sea, es basura, pues ya está, ahí está, que digan lo que quieran, pero que es basura. Bien, te contradigo con eso. ¿Cómo se llama el Mourinho de la Eurocámara? Ah, sí, nuestro amigo, el del Brexit, tío, ¿cómo se llamaba? Joder. Nigel Farage. Nigel Farage. Bueno, ok, pues entonces, no meter la mano, pirado, Brexit. Ya no está, yo sé que mano, Nigel está pirado, me cae bien, Trump. pero está pirado. Ok, Ted, minuto. A ver, ¿puedes repetir la pregunta? Porque en los 5 minutos que ha hablado Javi,
me he perdido un poco. Yo no sé si ha sido uno, pero minuto y medio. Lo que pasa es que ha dicho varias cosas potentes y un poco, yo creo que también la audiencia se ha quedado como un poco así, pero era un decir, no penséis mal. La pregunta es que con la ley o con la sentencia, ¿no?, hacia lo que le ha pasado a Pablo Hasél, pues que quizá presente un punto de que a partir de ahora quizá se pueda regular algún tipo de contenido en Internet o en los medios de comunicación. Contenido que incite al odio o que altere negativamente al desarrollo de una sociedad. Yo creo que no, firmemente. Además, para empezar, lo que yo he entendido de la sentencia de Pablo Hasél es que tampoco la he seguido de cerca, es algo que no, para mí no tiene interés. Creo que el debate no es sobre libertad de expresión, aunque eso así es como lo estamos canalizando un poco, pero creo que el debate no es ese. O sea, lo que yo he entendido es que el tipo ha tenido una serie de, bueno, ha perpetuado una serie de delitos menores, ¿no?, que se han ido acumulando. Entonces, el de injuria al rey, ¿no?, es el último, es la última gota que reboza el vaso, ¿no? Entonces ya el tío va a juicio, pero no va a juicio solo por eso. Y tampoco va a ir a la cárcel solo por eso, ¿no? Va por la acumulación de otros delitos que ha ido haciendo, ¿no?, durante pues, los últimos 10 años, creo, algo así. O sea, es bastante largo. Vuelvo a decir, no estoy enterado del tema, ¿no? Entonces me parece muy simplista y muy poco profundo decir que eso es un caso de libertad de expresión. Luego, si miramos la historia, o sea, probablemente vivamos en la sociedad más libre en cuanto a libertad de expresión. O sea, tú realmente puedes escribir lo que te dé la gana, donde te dé la gana, y casi que importa más la forma en que lo digas que el mensaje en sí. Entonces, no para nada creo que estemos yendo a peor en ese sentido. Y lo que sí creo es que la autocensura es mayor. O sea, la importancia que le damos a la opinión de los demás es mucho mayor, y también el acceso que tenemos a la información. Es decir, yo ahora sé, o sea, es mucho más fácil para mí saber qué va a pensar la gente si digo A y qué va a pensar la gente si digo B. O sea, no lo tengo que hacer para ver lo que piensa, ¿no? Yo ya sé, más o menos, puedo intuir cuál va a ser la reacción si digo A que si digo B. ¿No? Antes Javi estaba así un poco coqueteando con el antisemitismo, entonces precisamente porque sabe que si dice A va a tener una cierta respuesta de los oyentes, y si dice B va a tener otro tipo de respuesta de los oyentes, entonces nos autocensuramos por eso. O decidimos decirlo porque queremos ser provocadores o queremos ser proteccionistas de algún tema, o bueno, queremos de alguna forma modificar el debate, ¿no? O influir en el debate, pero no creo que influya negativamente en la libertad de expresión. Es la importancia de una educación dirigida a la tolerancia, ¿no? Es un poco el tema, y el hecho de que uno es como es y uno tiene una opinión. La verdad que sí, que se está evolucionando ese tema, el qué dirán, ¿no? Cada día es más importante, y a veces nuestros comportamientos no son totalmente libres, ¿no? Quizá por todos los efectos que tienen. Porque si dices algo muy, yo qué sé, malo, entre comillas, algo que la gente no acepte o lo que la gente está en contra, te van a poner una sola estrellita en la votación. Entonces, como decía Javi antes, va a ser condenado al ostracismo en la propia plataforma y en los medios, y eso va a destruir además tu fuente de ingreso. Entonces te estás metiendo un autogol brutal por dar tu opinión, esencialmente. Oye, hostia, David, se está empezando a ver la concha ahora, que ha bajado un poco la luz. De verdad. Ahora sí. En fin, que creo que nos estamos autocensurando porque sabemos un poco cuál sería la respuesta. Pero eso también luego crea pues un montón de nichos, ¿no? Al estar el mercado tan fragmentado, una pérdida de salida al mercado por un lado, pues te puede crear una oportunidad en otro lado, porque ahora
Javi a lo mejor no tiene acceso al público en general, pero va a tener acceso brutal, además, con muchísima atención al público antisemita, ¿no? Que se va a apuntar a su canal, va a comprar sus camisetas, va a ir a los speeches que va a dar, etcétera, ¿no? E incluso algún partido lo contratará, ¿no? Para escribir guiones, etcétera. Entonces, de repente es mucho más dinámico que antes. Es súper interesante. Sí, sí. Bueno, pues interesantísimo este debate. David, te toca. Micrófono, minuto. A ver, minuto. El minuto. El minuto de David. Lo que yo considero es que las plataformas ya están censurando y lo están haciendo y por eso están generándose pues, plataformas alternativas que dicen no censurar. Entonces, estas plataformas... Que son censuradas, por cierto. Porque, perdona que me interrumpa, ¿no se hizo Donald Trump una especie de para Twitter? ¿Cómo se llamaba la página esta? Parler, creo que se llama. Parler o algo así. Y no sé si tenía el host en Amazon, en AWS, y AWS le capó, ¿sabes? O sea, sí... O sea, no sé si es censura o algo así, pero AWS le cerró el grifo del hosting a esta. Pero por favor, sí, continúa. Sí, hay un grupo de personas que son pues ultramillonarias y toman, esto parece conspiranoico, pero es así, ellos toman estas decisiones. Ellos deciden qué es censurable y qué no en su plataforma y aglutinan todo. Por lo tanto, si no entras en la plataforma, pues no existes. No creo que sea posible abrir un canal de antisemitismo en YouTube. No es posible. Tampoco estoy a favor. Pero a día de hoy existe esta censura. Estamos en una realidad que parece abierta, pero no lo es. Y está sucediendo. Pero son dictadores benévolos, David, son benévolos. Sí. Sí, es lo que sucede, es eso ahora a día de hoy, ¿no? Y bueno, en definitiva, esta es un poquito mi respuesta. Nunca había escuchado dictador benévolo. O sea, sí. como, bueno, pues como eso... paternalista. Como, no sé, como... Exacto. Es complicado, o sea, como... O sea, es bonito a nivel de palabra, ¿no? Porque es como una cosa que se contradice con la otra. Ha quedado interesante. Sí. Hay un canal de historia que sigo que se llama Toda Leche, que intenta explicar un poco la historia de España como si fueras un gamer, ¿sabes? O sea, Franco entró al server y tal, o algo así, ¿sabes? Vale. Y en una entrevista contaba que, por ejemplo, los canales de historia, hostia, es que hablar de la Segunda Guerra Mundial es una mierda porque un poco siguiendo con el hilo de David, la herramienta de censura se llama la desmonetización. O sea, a veces, igual sí que si te haces un canal antisemita te mandan los 3 strikes directamente y te cierran el canal. Pero si tocas temas que, pues igual dicen, es que este vídeo no te vamos a dar dinero por él. Entonces, de alguna manera, desincentivas. Y estos decían que, joder, pues haces un vídeo de la Segunda Guerra Mundial y enseñas a Hitler, obviamente, pues ya pues te desmonetizan porque el anunciante no quiere que se le relacione con Hitler. Entonces, este tío, en plan troll, diciendo, vamos a jugarnos el canal a ver si nos cierran, hizo una serie de documentales sobre como rollo educativo de las diferentes drogas que existen y cómo debes de consumirlas, ¿sabes? Y de momento el canal ahí sigue, pero no habrá hecho un duro, pero bueno, muy... Generar ni un céntimo, claro. Sí, pero en plan, bueno, pues ¿cómo tienes que consumir el LSD? Tal. Yo creo que aquí quizás una plataforma como Spotify igual sí que puede cambiar algo. Ahora, por lo que comentaba Javi de las drogas, me he acordado del programa de Joe Rogan, que es bastante abierto y habla de este tipo de cuestiones. Y claro, Joe Rogan tiene un contrato con Spotify, por lo cual le pagan, y Joe Rogan pero claro, ya son entidades que pueden abrir un poco el camino para que se hable de otras cosas. Pero tú como creador de contenido particular, sin tener una gran visibilidad de partida, te van a poner la E, como nos ponen nosotros de Explicit, por tener a Javi.
Entonces, claro, ya a partir de ahí, si tienes, posiblemente con esta estigmatización, no figuras ya en las búsquedas. David, me estoy dando cuenta ahora que, claro, si nos han, o sea, si tenemos la E, eso también es que alguien nos ha visto desde dentro de YouTube. ¡Claro! O sea que hay otra visualización más. Por lo tanto, este programa yo creo que por 4 palabras nos va a ver alguien. No sé si va a tener un efecto negativo o positivo, pero bueno. ¿Cuántas letras más tenemos acumuladas del abecedario? Tenemos la A de anarquista y la C de comunista o de capitalista. O sea, ¿qué más hay en el cinturón No te que da, llevamos? El badges tenemos. Sí, eso Medallitas, es los logros. Bueno, señores, vamos a pasar entonces a la última parte que ya la habíamos iniciado antes y viene a un poco a la noticia que la vamos a titular un poco la tercera parte, cómo deben Google y Facebook pagar a los medios por las noticias. Todo esto se debe a la noticia que en Australia trataron de poner una ley que obligaba a estas plataformas a pagar a los medios, ¿no? por publicar sus noticias. Entonces, en ese sentido, te dejo arrancar y retomando un poco tu hilo. Y David y Javi, os pasamos el micrófono enseguida. Hombre, yo creo que es el tema más interesante del año desde el punto de vista de los negocios, ¿no? Del modelo de negocio que tienen los medios de comunicación y del modelo de negocio que tienen las plataformas. Además, es un tema un debate en el que los medios de comunicación empiezan con cierta ventaja, o mejor dicho, las plataformas, que las dos principales son Google y Facebook, empiezan con una desventaja. Y la desventaja que tienen es que, digamos, especialmente Facebook, ¿no? Ya estaba en el punto de mira de los diferentes parlamentos, tanto en la Unión Europea como en Estados Unidos, por temas de monopolio, por temas de canalizar la opinión pública de cierta manera que tiene luego efectos adversos en la sociedad, como por ejemplo pues con las elecciones del 2016, etc. O sea, llevan ya un lustro en el centro de mira con una imagen de los malos, ¿no? O sea, Google y Facebook son los malos. Y los medios de comunicación, que hasta durante la mayor parte del programa hemos hecho un guiño a que realmente son ellos los malos porque controlan la información, deciden quién va a ver el qué cuándo, son sumisos a ciertos intereses de quienes les financian, etc. Pero en este debate, plataforma contra medios de comunicación, los medios de comunicación los vemos como con una luz así un poco más positiva, ¿no? Porque son los perjudicados, ¿no? Son quienes crean el contenido, quienes asumen el riesgo, quienes invierten los recursos en generación de contenido además de calidad, o eso dice El País y El Mundo, el New York Times, The Guardian, etcétera, Washington Post, ¿no? Nosotros tenemos editoriales que consumen un montón de recursos para generar periodismo de investigación de calidad, que no publicamos en la primera página porque no vende, pero aún así lo publicamos. Entonces, si realmente quieres leerlo, lo puedes leer. Y Google y Facebook, las plataformas nos usurpan, porque nosotros tenemos ese coste brutal, tenemos el riesgo de que no nos salga bien y tenemos una proporción menor de los beneficios, ¿no? Donde estamos viendo ahí gráficos antes que la publicidad digital va como 3/4 partes va a las plataformas y 1/4 parte va al medio de comunicación que lo genera, ¿no? Entonces, Google, al crear enlaces, o Facebook, al ser el centro aglutinador, distribuidor, canal de distribución de toda esa información, se está lucrando sin haber generado nada, ¿no? de esa comunicación. Lo que me recuerda un poco al debate que hay cuando va a algún medio de una tele local, ¿no? Cuando va al campo, a un pueblo en el medio de la nada, y le pregunta al agricultor
¿y a cuánto vendes tú los tomates? Y te dice, pues a 20 céntimos el kilo. Entonces, como consumidor, piensas, hostia, este tío recibe 20 céntimos el kilo y yo el kilo en el supermercado lo compro a 2,50. O sea, no, por 10, ¿no? Se ha multiplicado por 10 el precio, desde el creador del tomate hasta que yo lo consuma en el supermercado. ¿Cómo regulas eso, no? O sea, ¿dónde está el límite? ¿Qué dices? ¿Pongo un límite en los márgenes de todos los distribuidores intermediarios que hay en el medio, desde el creador del tomate hasta el supermercado, el consumidor final? ¿O quito al intermediario y hago que el consumidor final vaya directamente al productor? ¿O le doy medios al productor para que pueda ir directamente al consumidor? Realmente no sé cómo definir dónde está el punto medio, ¿no? O sea, evidentemente las plataformas y los medios de comunicación funcionan en un estado de simbiosis, o sea, se nutren mutuamente. Lo que pasa es que los medios de comunicación creen que esa relación que tienen es mucho más productiva para la plataforma que para el medio de comunicación. Sí, pero bueno, al final en esa lucha ha habido una negociación y han llegado a un acuerdo. Es decir, que como estábamos diciendo antes, primero Facebook le reta al país, ¿no? Y le dice, pues ahora te quito todo. Y entonces la gente protesta porque la gente usa una plataforma como Facebook, pero al final han llegado a un acuerdo. Es decir, que al final el país ha conseguido algo, ¿no? Entonces eso puede también llevar a otros países a poderlo regular de la misma forma, quizá. No lo Sí, sé. o sea, en el caso particular de Australia, donde ha sido el debate, ¿no? En los últimos 2 meses, pues sí han llegado a un punto de acuerdo que además son peniques para las Claro. plataformas, ¿no? O sea, que además es de puta madre, porque si supone un ingreso sustancial extra para los medios de comunicación que antes no tenían, Antes no tenían, claro. bien, y si es algo que tampoco va a cambiar la estructura de costes de Google o de Facebook, pues bien también, ¿no? Es un poco, no sé, pero es raro en cualquier caso, ¿no? Porque el mecanismo de negociación y la forma en la que se llega a un acuerdo no es tradicional, o sea, no hay un mercado de por medio, o sea, es muy difícil poner el precio. Sí, sí. Sí, sí. David, no sé qué opinas de tu lado. Sí, aquí hay una tesis que a veces defiendo, que es la del descubrimiento tecnológico. O sea, digamos, el fuego se descubre y no se monopoliza, ¿no? Pues lo mismo con una plataforma como puede ser Google o Facebook. Son descubrimientos que parten de Internet, que es otro descubrimiento que quiso ser público y no monetizable. Entonces, bueno, partiendo de esta tesis, de alguna manera Google y Facebook han de revertir en la situación actual geopolítica o económica global. No se sostiene que se conviertan en empresas públicas globales, ¿no? Se entiende como que eso no puede ser, no existe ese concepto. Y lo que hacen, sobre todo Google, no sé si tanto Facebook, es emprender proyectos de disrupción tecnológica que de otra manera pues una empresa no podría llevar a cabo, ¿no? Pues como puede ser en el caso de Google, pues los millones de dólares se han invertido en vehículos autónomos sin tener resultados, ¿no? Y pues seguimos y seguimos y seguimos. Y en otros muchos proyectos que se embarcan pues, sabiendo que quizás incluso no vayan a conseguir un gran beneficio, ¿no? Porque tienen este descubrimiento. Ellos han descubierto el buscador, han descubierto el posicionamiento de noticias, han descubierto cosas que estaban ahí pendientes de ser descubiertas. De hecho, en Twitter no conozco el tema de forma precisa, pero sé que dentro de los fundadores había divergencia y alguno de ellos dejó Twitter entendiendo que Twitter era algo que era público, que no era algo que debía convertirse en una empresa generadora de beneficios. Entonces, a partir de estas plataformas son estos macroemporios que generan beneficios a expuertas, lo que han hecho ha sido machacar completamente a los medios de comunicación y acabar con ciertas profesiones que se han transformado, pero
pero ¿con qué calidad? ¿Qué calidad estamos obteniendo? La información que tenemos ahora se atomiza. Creo que a nosotros a nivel cognitivo nos atrae, pero no es buena para tu desarrollo, para el desarrollo individual, quiero decir. Es mucho más interesante leer un libro de un autor potente, ¿verdad? Y te sientes bien cuando estás viendo noticias basura continuamente o por el clickbait o estás en YouTube perdido en el algoritmo, no es algo bueno. Entonces, cuando la prensa dice, oye, pues reclama el derecho a informar de una manera potente, de una manera que cuesta al lector y cuesta al informador. No es fácil para un buen informador hacer una noticia de calidad donde se exprese todo de una manera objetiva y donde se presenten todas las aristas de esta información. Y tampoco es fácil para el lector salirse de su opinión ya preconcebida sobre un tema y que le hablen de un poco todo, ¿no? Y vea la visión general. No es fácil. Sí, sí. Entonces creo que no sé si la solución es esa, la que directamente paguen estas plataformas, pero sí sé que hay, por ejemplo, sobre Chrome se ha construido otro navegador que trabaja con blockchain, que se llama Brave, que a día de hoy no tiene mucha visibilidad ni tiene mucha repercusión, pero lo que buscan es a través de un token que la persona que está en la plataforma directamente genere, digamos, token o genere o monetice su navegación. O sea, yo por navegar monetizo y que a partir de ahí decidas, me quedo con esto que he generado o lo distribuyo entre las plataformas donde he visto contenido. Que sería una forma de suscribirte, pero sin necesidad de estas plataformas de generar un modelo de suscripción, sino que directamente tú les reviertes por navegar ahí. Eso es una opción que la tecnología te ha dado, ¿no? Pero yo voy a la base, voy a lo anterior. Google es algo que se ha descubierto, o sea, el buscador se ha descubierto y como descubrimiento que es, debería pertenecernos a todos y debería estar velado por una organización, no, pues como puede ser la ONU prácticamente, para entender como especie qué nos beneficia, qué es interesante o qué tipo de algoritmo es bueno para una persona, ¿no? Porque eso, nos estamos convirtiendo digamos, en humanos distintos, ¿no? No sé si somos androides o qué somos, pero estamos pasando a ser otra cosa por la disponibilidad de la tecnología continua y la información continua, pero nadie está regulando esto. ¿De acuerdo? Se hablan de algoritmos éticos, etcétera, pero nadie lo está regulando. Sí, eso me acuerda. Pues es parte del debate actual, ¿no? Porque Facebook ahora tiene una unidad interior de ética, ¿no? Eso es. ¿No? Que es un poco autocensura, pero a la vez es moderación interna, pero a la vez intenta juzgar lo que es ético y moral para quienes consumen Facebook. Es un poco raro, ¿no? Entonces la pregunta aquí es, ¿lo puedes hacer tú solo o necesitas que sea una organización externa quien te supervise, ¿no? Y además luego el foco de atención cambia a esa organización externa, ¿no? O sea, ¿es buena esa organización? ¿Cómo confío en ella? ¿Por qué sé que no tiene ningún interés por detrás, ¿no? O sea, es como que nunca vas a terminar de salir del agujero, ¿no? Siempre vas a tener esa duda si no estoy del todo de confías. acuerdo, porque es como si la Carta de los Derechos Humanos fuera invención de Ford o de General Motors. No es así, ¿no? La Carta de los Derechos Humanos pues, surge a raíz de la voluntad política que recoge una voluntad social. En el fondo, creo que la política es importante y se está... Es otro debate, pero la política se está embebiendo, se está perdiendo en esta dinámica y deja de ser útil. Entonces, nuestras propias compañías se convierten en una especie de... Son naciones virtuales. Bueno, no quiero entrar ahí a entrar mucho más, pero básicamente es una complejidad muy interesante. Pero ¿y qué pasa si... Y aquí voy a decir así un poco algo, un poco on the limit. O sea, nosotros cuatro, ¿no?
somos de un segmento de la sociedad, ¿no? En un corte que es clase media, digamos incluso clase media alta en algunos casos, con buena educación y que tenemos, digamos, un estandarte de calidad que consideramos la media del país, ¿no? Entonces, estuve leyendo hace poco un artículo que decía que la mayor parte de los norteamericanos, al consumir la televisión, que ha sido el medio principal de comunicación durante los años 80, 90, ¿no? A partir de los 70, hasta la irrupción de Internet en el 2000 y pico. Entonces ellos al ver programas en la televisión se identifican automáticamente con los protagonistas que no les representan realmente, porque la mayor parte de la televisión, de los programas de televisión, presentan americanos de clase media, de cierta educación, ¿no? Y la mayor parte de los americanos no son ni de clase media, ni tienen ese nivel de educación, sin embargo se identifican con ese cohorte y creen que son parte de ese cohorte, aunque realmente no lo son, ¿vale? Entonces, al estar tan limitada la programación de la televisión, ¿no? Al no incluir todo el abanico de cohortes y segmentos de la sociedad y solo concentrarse en la clase media alta con la que el resto se identifica, ¿no? Siempre ha habido, digamos, ese groupthink de que la mayor parte de Estados Unidos es eso, ¿no? Que se enseña, es como en Friends, ¿no? La mayor parte de los americanos jóvenes de 30 años son como Friends, o como conoce a vuestra madre, ¿no? Y ahora, con Internet, en realidad, ya como no tienes esa concentración de contenido representando solamente un segmento de la sociedad, en realidad, ¿qué pasa? Que gente como nosotros, que veíamos una televisión y unos medios de comunicación que eran un reflejo de nuestra clase social, ahora de repente nos damos cuenta de que la mayor parte de la sociedad no es como nosotros, ¿no? De que hay muchísimo más de un lado del abanico y hay muchísimo más del otro lado del abanico de lo que nosotros pensábamos. Entonces, de repente nos crea una repulsa, porque los medios de comunicación y audiovisuales empiezan a crear contenidos para todo el abanico, nosotros lo empezamos a ver y la primera reacción es, ¿quién coño le gusta eso? ¿O a quién coño le gusta lo otro? Y el puto reggaetón y el puto Twitter de 140 caracteres y como que nos estamos atontando, ¿no? Siempre existe esa noción de que nos estamos atontando. Y luego, justo para este programa me puse a buscar artículos de análisis de los medios de comunicación del año 90 y en el 93 la gente ya decía, con la televisión nos estamos atontando, ¿no? Con la radio nos estuvimos atontando, con las revistas nos estamos atontando, con las novelas nos estamos atontando, ¿no? Según te vas hacia atrás en el tiempo y al final siempre existe, ¿no? Mientras más abres tu perspectiva de miras, más fuerte es la reacción de cada uno de los segmentos, de decir, nos estamos atontando porque de repente tienes acceso a ver cosas que le interesan a los otros y no eres lo suficientemente tolerante para lidiar con eso. Es interesantísimo el debate. Esto da para otro programa, pero bueno, vamos a dar paso a Javi. ¿Qué opinas, Javi, de esto? Adelante, Javi. Bueno, yo la verdad no tengo mucho que aportar en referencia a lo que ya habéis hecho Teddy y David. La verdad es que es un... Sí que hemos comentado fuera de micrófonos que habíamos estado hablando de la noticia que bueno, un oyente fiel, que igual es el que nos ha puesto la explícita, Joseba, sí que la había compartido saludos con nosotros. A Joseba Arambarri, fiel oyente. Nosotros, claro, los oyentes se preguntarán ¿por qué sabemos tanto de Oceanía? ¿Por qué sabemos, o sea, las noticias que pasan en el otro lado del mundo? ¿Por qué las sabemos nosotros 4 solo? No, porque tenemos un amigo viviendo en Auckland, tenemos en un New Zealand, newsletter ahí entonces nos llegan las noticias con el cambio horario 10 horas antes que al resto del mundo. Entonces, un saludo a Joseba, que seguro que nos escuchará. Y nada, continúa, Javi. Espera, que he tenido un problema técnico felino, que se me ha pasado justo el gato por aquí y me ha desconectado el auricular.
No, pues eso, simplemente que desconocía totalmente esta, digamos, disparidad en lo que es esfuerzo y recompensa, tanto por un lado como por otro. Yo creo que es resultado de que hay un oligopolio tecnológico de las, no sé si podríamos decir Big Four o Big Five, o incluso he llegado a escuchar otro tipo de apodos, porque bueno, las Big Four son las auditoras, pero al fin y al cabo esto, como diría Rodrigo Rato, esto es el mercado, amigo. O sea, hay 4 o 5 que son las que controlan todo el cotarro. En el momento que puedan aparecer 4 o 5, 4 o 5 jugadores más, pues igual, como lo que ha comentado David, pues buscadores alternativos, cosas así, pues puede que esta situación poco a poco se vaya revirtiendo. A mí personalmente no me parece bien, e incluso puedo recurrir al propio manifiesto comunista que tú te encargues de toda la Todavía no, generación Javi, del no valor, recuerdas todavía. que tú te encargues de toda la generación del valor y que recibas la menor parte de la remuneración, ¿no? O sea, es un poco, tú te estás quedando con el 75%, pero tú qué cojones estás haciendo, ¿sabes? Con perdón por la palabrota, porque nos van a dar Sí, sí, otra. bueno, Ya. pero es un poder de negociación, ¿no? Que si lo miras desde el punto de vista de estrategia de empresa, pues es 100% natural. Y además me he acordado a una línea de Tote King que decía cómo voy a odiar a Autotune si ha democratizado el canto, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? O sea, de repente un montón de odio hacia Facebook y Google y YouTube y Twitter, etcétera, pero en realidad han abierto nuestro... la vista que teníamos, ¿no? El acceso a material que nunca hubiéramos consumido. Entonces, da para terminar de hablar de mi libro y cerrar, yo diría que el debate está enfocado mal. O sea, para mí el debate no es si hay más censura o menos censura, o no es un debate sobre la censura, para mí es un debate de la democratización del acceso a contenido versus la estructura, el elitismo y la elección de ese contenido que antes estaba concentrado en los medios de comunicación. Entonces, ¿qué prefieres, no? ¿O cuál es el punto medio favorito para cada persona, ¿no? Toda la democratización del mundo y solo tener YouTube y que cada uno decida lo que va a consumir sin ningún tipo de recomendación. O en el otro extremo está, ¿no? La censura al 100% desde un medio de comunicación que hace de filtro para toda la información que va a haber en la sociedad. Bueno, para mí ese es el debate. La verdad que programón, hemos tocado un poco varias aristas. Teníamos ganas de hablar de este tema, pero bueno, vamos finalizando ya. Tenemos una final de Copa el sábado. Eso iba a preguntar, es que justo le iba a preguntar a David o a Javi también qué cree sobre la audiencia de este programa, ¿no? O sea, ¿nos beneficiará o no nos beneficiará? ¿Y hasta qué punto nos beneficiará si decimos a Opa Atleti o a Opa Reala? O si no lo decimos, ignoramos totalmente la existencia de ese partido del sábado, ¿no? O sea, tenemos tres opciones ahí. No, pero David tiene la camiseta colgada ahí a la derecha de la pantalla, entonces eso, por lo menos 3 o 4 visualizaciones más tenemos. Como te posicionas tú, bueno, cada vez que grabamos con ese fondo que tienes ahí, pues también me he posicionado un poquito de cara a este evento que tenemos el fin de semana. Sí, ni me había dado cuenta, David. Ahora mismo que lo mencionas. De hecho, tienes hasta un bebé bastante creepy. ¿Qué te digo, chaval? ¿Qué es eso, tío? Dos bebés. Tengo 2 bebés ahí, la parejita, vestidos del Atleti. Y nada, con muchas ganas, mucha ilusión, final histórica. La verdad que creo que la podemos disfrutar bastante. Y nada, que gane el mejor. Nosotros desde Even no nos podemos mojar mucho porque cuando empezamos con esto éramos el único podcast del Atleti y la Real y no... Bueno, sí, nos vamos a mojar, ¿no? Yo con el Atleti y yo me va a mojar, no sé, yo sí. Yo, bueno, obviamente... Yo solo un disclaimer, que hay mucho azul y blanco, pero no es intencional.
Vale. Bueno, entonces... Obviamente Si Javi no me sorprende, digo, tenemos un 3-1. Sí, no sorprendo. A ver, yo ya lo he dicho fuera de micros que este año, bueno, y cada vez, y esto puede ser tema de otro programa, cada vez estoy menos futbolero, tío. Está perdiendo el gancho en mí, tío. Y, obviamente el partido lo voy a ver. También en mí, pero yo creo que podría ser interesante aún así hacer un directo. No sé si no lo hemos hecho nunca, pero podrían hacer un directo, que ya que no se pueden hacer quedadas y tal, no sé si tenéis algún plan. Pues yo os voy a estar aquí. Directo, claro que sí. Hacemos un directo en YouTube. Estrenamos directos en YouTube. Claro que sí. Y Si lo anunciamos con tiempo, se conectan. Pon en Twitter. No sé si puede hacer un Zoom así a lo loco con un montón de gente, pero bueno. Bueno, por aquí primero habrá que haber un debate, ¿no? De cuál plataforma vamos a utilizar. ¿Va a ser Facebook? ¿Va a ser Twitter? ¿Va a ser Clubhouse? ¿Va a ser YouTube? ¿Cuál es el weapon of choice? Esto va a ser mañana a las 12 el live de decisión de la plataforma. Y luego el sábado ya conectamos ya con el partido. Mandamos a alguien, no sé a quién de los 4 nos va a tocar, sorteamos que alguien que vaya a Sevilla desde pie de campo y hacemos un live, claro que sí. Esta democratización de los medios de comunicación permite al final este tipo de... Yo tengo igual un invitado en casa, yo un colega que es oyente además, Cristian, que nos oye habitualmente. ¿Es el pichero de Lopetegui? No, de Lopetegui no. Ahora le estoy metiendo caña siempre porque digo que es un gran seguidor de la selección española. Pero sé que no es. Pero bueno, se lo digo en situaciones embarazadas en Donosti, en el medio del supermercado, y que está jugando España, ¿sabes? Te lo vas a Sí. Bueno, señores, pues nada, vamos despidiendo entonces, Javi. Un abrazo fuerte hacia Carabanchel Alto. Desearme suerte mañana en el pádel, que estoy aquí con mi super pala Cuidado con las rodillas, que estaba viendo vídeos de YouTube que en el reverso, ¿no? La gente de tu edad ya, cintura, rodilla, tal. Estira bien, importante estiramiento. A ver, seguramente va a ser un beginners contra amateurs, pero bueno, oye, veremos. Ted, hacia él un abrazo grande, gracias por este programa también. ¿Qué planes tienes para hoy? Hombre, para hoy, pues tengo que arreglar la terraza, tío, que la llevo como un almacén y me gustaría que sea más una huerta. Sabes que hago una huerta, ¿no? Todos los años, entonces ya empieza a hacer calor y es hora de empezar la huerta. Y el fin de escalar un poco, tío, en el desierto, aquí al lado. Qué bueno, tú. Excelente. A las 3 menos 9, no, 3 menos 9, no, 9 menos 9 a las 12 ahí. Sí. Eso es cita con la final. Creo y David, que lo voy a aprender, tío. Pero bueno. Bueno, te llevas uno, no sé, me imagino que bueno, con la gente que irás de escalada te irán diciendo, mientras vas subiendo te irán diciendo 1-0, gol de Williams. Venga, y David que nos está mostrando David en la cámara el escudo, el precioso escudo de la Real Sociedad. David, muchísimas gracias por este programa. Bueno, pues gracias a vosotros. Una gozada, ¿eh? La verdad es que agradezco mucho que nos juntemos este ratito. Veremos si tenemos que descubrir otras plataformas. Ahí ha habido debate antes del programa que no hemos comentado nada. Creo que somos carne de Clubhouse. Pero bueno, no sé, ya veremos. Pero igual, Clubhouse es de 30 años para arriba, tío. Yo creo que nos pega, ¿eh? Hombre, yo ya estoy más cerca de los 40, casi. De 30 para arriba, 32, yo voy para 33 ya. Sí, ya somos Clubhouse. Somos Clubhouse, realmente. Pero nada, señores, pues bueno, muchísimas gracias a todos los oyentes. Esto es Seven Podcast. Nos vemos en el próximo programa. Sed felices. Adiós. Bueno, ahora a todos. Oye, lo del directo no va a coña, ¿eh?